Buenos días a todos. Empezamos hoy un tema vital y muy importante, que es el tema del movimiento armónico simple. Mirad, este tema toda la vida ha sido de segundo de bachillerato, ha sido un tema de selectividad, que la LOMCE lo ha bajado a primero de bachillerato, como pasaba con la termodinámica. Bien, entonces este tema es muy importante entenderlo muy bien el próximo año, porque en este año, porque en segundo de bachillerato ya no lo repasamos. De hecho, el primer tema que vemos ya el primer día de segundo de bachillerato es la evolución de este tema. Es el movimiento armónico bastante complejo, ¿vale? Y todo esto se da lo doy por visto, y es verdad, lo doy por visto y por dominado, no lo podemos repasar, ¿vale? Entonces vamos a ver si primero logramos entender de qué estamos hablando. Lo primero es movimiento armónico simple. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. A lo largo de estos temas hemos ido estudiando movimientos. El movimiento rectilíneo, ¿vale? El movimiento curvilíneo también, el movimiento circular uniforme. Fijaros, en el movimiento circular uniforme, al final esto pues es hacer círculos todo el rato y encima de manera uniforme, o sea, siempre a la misma velocidad, siempre tardando lo mismo. Esto no es un movimiento que se repite, no es un movimiento repetitivo. Pues esto es un movimiento periódico, ¿vale? Es un movimiento periódico, se repite de manera infinita por siempre. Y siempre, además, con las mismas características. Misma velocidad, mismo movimiento. ¿Vale? Bien. ¿Quiere decir eso que todos los movimientos periódicos, todos los que se repiten a intervalos iguales de tiempo, son todos circulares? No, no tiene por qué. ¿Vale? Los vamos a ver ahora. El mejor ejemplo es un péndulo. ¿Vale? Un péndulo es un cuerpo que oscila. Pum, 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 pum. Lo hemos visto hace dos temas, cómo era el movimiento de un péndulo. Es un péndulo. Tiene un movimiento de ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, ¿vale? De manera periódica. No es un movimiento circular, ida y vuelta de manera periódica. Otro tipo de movimiento también periódico, mirad, si cogemos una pesa y la colgamos de un muelle, si yo la estiro, plum, y ahora la suelto, ¿qué hace? Rebotar, pum, 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 ¿vale? Vamos a ver ahora en el vídeo una serie de movimientos periódicos. Aquí vemos varios ejemplos de movimientos repetitivos. Tenemos un péndulo a la izquierda, que veis cómo repite lo mismo una y otra vez, siempre pasando a lo largo de una posición de un punto de equilibrio. En medio tenéis una esfera, un recipiente en el que hemos metido una bolita. Pum, 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 pum. Si hay rozamiento, al final esa bola se acabará parando. Y luego tenemos un bloque atado a un muelle. Sube y baja todo el rato, siempre oscilando desde un punto de equilibrio. Llega a un máximo, sube arriba hasta un punto máximo, luego a un punto mínimo allá abajo, ¿vale? En el caso de la bolita está muy claro. Si separamos la bola del punto de equilibrio y la dejamos libre, sube hasta una posición igual, vuelve a bajar. Si hay rozamiento, pues no llega tanto. Vamos ahora al caso de un bloque. Lo separamos del punto de equilibrio hasta una distancia máxima. ¿Vale? Olvidaos de esas letras que vienen arriba. Una distancia máxima, que vamos a llamar pues la máxima amplitud. ¿Qué va a hacer ahora el muelle? Ir hacia la izquierda, pum, pum, ¿veis? Hasta una distancia que llamaremos mínima amplitud. Y así estará oscilando todo el rato. ¿Qué diferencia hay entre este muelle? Ahora un poco más lento. Fijaros, el muelle va desde una posición de máxima a mínima amplitud. Máxima amplitud, mínima amplitud, que se llamaría o más A menos A. Y siempre pasa a lo largo del punto en el que estaría en equilibrio, en el que estaría pues en reposo, tranquilo. ¿Vale? Ese punto de equilibrio, punto O. Entonces pasa máxima amplitud, equilibrio, mínima amplitud, etcétera, etcétera. Y así continuaría indefinidamente. ¿Qué diferencia hay entre este muelle y el otro que veíamos que estaba en vertical, que subía y bajaba? Ninguna diferencia. Es el mismo movimiento. ¿Vale? Olvidaros que en este tema no vamos a ver fuerzas de gravedad ni otras fuerzas. Bien, visto esto, vamos al movimiento armónico simple. Lo primero de todo es entender de qué estamos hablando. Si yo os digo movimiento rectilíneo, es un movimiento en línea recta. Si yo os digo movimiento circular, es un movimiento en círculos. Y si yo os digo movimiento armónico y además simple, ¿qué estamos hablando? Fijaros, movimiento. Si hay movimiento, hay que hacer un estudio cinemático. Es decir, si hay movimiento, es que algo cambia su posición. Con lo cual tendremos posición, velocidad, aceleración. ¿Vale?
Eso significa movimiento, es que algo cambia su posición. Y si algo cambia su posición es porque tiene velocidad y porque ha tenido también una aceleración. Armónico. ¿Qué significa armónico? Mirad, armónico, pues suena como muy bonito, ¿verdad? Como muy perfecto. Y es que los movimientos armónicos simples, el movimiento de un péndulo que hemos visto, el movimiento de un muelle, siempre que no haya rozamiento, son muy armónicos, son muy perfectos. ¿Por qué son perfectos? Porque se repiten todo el rato igual. La pesa baja, sube. El péndulo de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro. El movimiento circular también es un movimiento armónico. Gira, gira, gira y siempre, siempre, siempre con la misma velocidad. Siempre y cuando no haya aceleración. ¿Vale? Entonces, movimiento armónico. Pues quiere decir todo eso de que se repite de manera uniforme, casi siempre igual. Está regido por una función. ¿Qué función? Una función seno o una función coseno. Y así va a ser. ¿Vale? Y simple. ¿Por qué lo llamamos simple? Porque solo tiene una variable. ¿Vale? Que es unidimensional, es decir, que solo se mueve en una dimensión. Solo tiene un movimiento en una dimensión. Por ejemplo, una pesa colgando se mueve arriba o abajo. No se mueve arriba, abajo, a los lados también y empieza a hacer cosas así. ¿Vale? Como luego os mostraré al final. Nosotros lo que estudiamos aquí es el movimiento armónico simple. ¿Vale? ¿Cuál será la evolución el próximo año? Quitar el simple y decir movimiento oscilatorio. ¿Vale? Una oscilación, ondas. En ese caso ya no tendremos una dimensión, tendremos 2 y 3 dimensiones. ¿Vale? Con lo cual, pues bueno, la cosa se complicará el próximo año. De momento este año, movimiento armónico y simple. ¿Vale? Entonces, mirad, esto lo podéis buscar ejercicios en vídeos de YouTube, todo lo que queráis. Pero hay muy pocos vídeos de YouTube que realmente te indiquen cómo entender esto, porque eso es lo complicado. O sea, hay que entender esto más que saber hacer ejercicios. Entender de qué estamos hablando. ¿Vale? Bien, ¿qué características tiene un movimiento armónico simple? Pues fijaros, las clásicas dentro del péndulo, pues será, ostras, tengo un péndulo oscilando, pues quiero saber el tiempo que tarda en hacer una oscilación, ¿vale? O si oscila muy rápido, por ejemplo, en un segundo, ¿cuántas oscilaciones ha hecho? ¿Vale? Todo eso ya lo conocemos, el periodo va a ser el tiempo que se corresponde a una oscilación completa y la frecuencia será el número de veces que algo oscila por un segundo. A mí personalmente me gusta más hablar de periodos porque es algo que se ve mejor, ¿vale? Tiempo que se tarda en hacer una oscilación. Hay gente que prefiere hablar en frecuencias, yo voy a hablar más de periodos, ¿vale? Entonces, ¿cómo describir un movimiento armónico simple? Para describir un movimiento armónico simple, hacemos uso de una ecuación que nos dice en cada instante qué posición ocupa un cuerpo, ¿vale? ¿Qué ecuación es esa? Bien, en un primer momento vamos a utilizar esta, luego vamos a añadir una serie de cosas. X de t igual a I por coseno omega t más delta. Bien, esta es la ecuación más simple que existe, ¿vale? Entonces vamos a ver, ¿qué tenemos? Mirad, en un primer término tenemos lo que sería la posición en función del tiempo. ¿La posición de qué? Pues vamos a un dibujo. Imaginémonos que lo que tenemos es un muelle colgando. ¿Vale? Imaginemos que lo que tenemos es un muelle colgando. La posición inicial, esta es x0. Entonces estiramos el muelle y lo dejamos libre. Lo estiramos hasta aquí y lo dejamos libre. Entonces, ¿qué va a hacer el muelle? Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. De manera que, si hacemos un fotograma, ¡pum! En un instante determinado igual está aquí. ¿Vale? Pues esta es la posición X. En el instante t está aquí. Luego esto es X de t. ¿Vale? Y eso es lo que me indica X, la posición en la que estamos. Entonces, según pasa el tiempo, podemos tener el muelle, imagina, esta es la posición que ocupaba X0, podemos tener el muelle, por ejemplo, aquí arriba. En otro instante podría estar aquí abajo. En otro instante, aquí. En otro instante, aquí. Entonces, ¿cuáles son las posiciones que ocupa?
esta sería una, esta sería otra en otro instante de tiempo, esta sería otra en otro instante de tiempo, y esta sería otra en otro instante de tiempo. ¿Vale? Fijaros que va a haber algunas que son positivas y otras que son negativas. Eso estará en función de qué posiciones digamos que son las negativas. Las negativas, las que estén por encima, las negativas, las que estén por aquí. Da lo mismo. ¿Vale? Lo único que quiero que entendáis ahora es qué mide la posición. Pues eso, ¿dónde está? Esto para el caso de un muelle que oscile verticalmente. Si oscila verticalmente, nosotros normalmente a las cosas que se mueven en la dirección vertical las hemos llamado is. Pues también, no tenemos por qué poner x de t. Podríamos decir, y quedaría mejor, y estaríamos hablando mejor, si ponemos y de t. ¿Vale? Y. Es decir, esta sería la posición I0, ¿vale? Si consideramos el eje Y positivo hacia arriba, entonces esta y esta serían posiciones positivas, pues por ejemplo, +2 y +1. Y esta sería negativa, porque está por debajo del eje. ¿Vale? Bien. Más cosillas. Hemos visto lo que es la posición x de t o y de t. ¿Vale? Ah, por cierto. Esto es en el caso de que un muelle, pues bueno, oscile verticalmente, pero también podemos tener el caso de un muelle en horizontal. O sea, yo hago así y que se mueva así. ¿Vale? En ese caso, pues, por ejemplo, en la primera situación, imaginaros que aquí está en reposo, de manera que esto es x0. Esta posición está en reposo. Ahora imaginaros que yo lo estiro hasta aquí y ahora lo libero. ¿Qué va a hacer? Pum, 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 pum. Oscilar. Estas son situaciones, ¿eh? La situación 1, la situación 2, una tercera situación. Pues, por ejemplo, se ha comprimido hasta llegar aquí. Lo he estirado, pum, pum. ¿Vale? Entonces, ¿qué posición ocupa cada uno de estos en cada... Son 3 instantes de tiempo? ¿Qué posición ocupa? Pues fijaros, si esto es x0, ¿vale? Si esta elongación del muelle corresponde a x0, entonces en el instante t2 esta será x2. En el instante de tiempo 3 esto será x3. ¿Vale? Si consideramos que el eje x, el 0, está aquí y es positivo a la derecha, entonces x2 pues será positivo, pues +3, por ejemplo. Y x3 será negativo, pues por ejemplo -1, la posición en cada instante. ¿Vale? Bien, eso para el primer término de la ecuación. Bien, si alguien no entiende algo, que pare y vuelva atrás, porque si os habéis perdido aquí, ya no vais a saber encontraros. ¿Vale? Entonces, volved hacia atrás. Bien, ahora que todos ya comprendemos todo, seguimos. ¿Vale? Aquí, perdonad, me he confundido. La ecuación del movimiento era esta. A. X de t es igual a A coseno de omega t más delta, perdonad. ¿Vale? Luego el primer término representa la posición. La posición, como es un movimiento que va cambiando, la posición en el instante t. T está aquí también, ¿vale? ¿Qué es A? A es la amplitud. ¿Vale? A es la amplitud. La amplitud es la máxima posición que tenemos en el movimiento. ¿Vale? Si volvemos aquí, a ver, ¿dónde está? Fijaros, en este péndulo, la posición inicial 0, bueno, inicial no, la posición 0 de equilibrio es esta. ¿Cuál es la máxima posición que alcanza? Esta. Luego la amplitud sería toda esta distancia. ¿Vale? En el caso de este muelle, ¿cuál es la máxima distancia que alcanza? Por ejemplo, si yo digo que llega solo hasta aquí, esto sería la amplitud del movimiento. ¿Vale? A la amplitud del movimiento. Fijaros que como aquí vamos a tener un coseno, el coseno no tiene dimensiones, no tiene unidades, la posición, la unidad de la posición, la marcará la amplitud. Si la amplitud está en centímetros, la posición en centímetros. Pero normalmente nosotros vamos a utilizar para la amplitud el metro y también para la posición del metro. Siempre unidades del sistema internacional. ¿Vale?
Bien, luego la posición en un instante determinado está marcado por A, la amplitud que multiplica un coseno. Fijaros, cuando el coseno valga 1, el coseno solo puede ir desde -1 hasta 1. Luego, cuando este coseno valga 1, tendremos amplitud máxima. ¿Vale? La posición de la partícula estará en la amplitud, el máximo de la posición. Cuando este coseno valga 0, la posición será 0. 0 por A, 0. ¿Vale? Todo eso lo iremos viendo más adelante. Entonces, A, ¿por el coseno de qué? Fijaros, aquí dentro hay 3 cositas. La primera, el tiempo. Bueno, pues el tiempo, ya sabemos lo que hay. Tiempo, en segundos. Omega. ¿Omega qué es? Omega es lo que se llama la frecuencia angular. ¿Vale? La frecuencia angular coincide, lo veremos más adelante, coincide con la velocidad angular en un movimiento circular. ¿Vale? Coincide. Eso ya lo veremos más adelante. Entonces, ¿qué es la frecuencia angular? La frecuencia angular está relacionada con el periodo y con la frecuencia de oscilación, por unas ecuaciones que ya vimos, 2pi partido por t, ¿vale? O 2πf, ¿vale? Y se medirá en radianes por segundo, siendo el tiempo y la frecuencia en segundos, ¿vale? El tiempo, y aquí tenemos una delta. ¿Qué es la delta? Bien, la delta se llama fase inicial, ¿vale? O, bueno, yo prefiero llamarla la fase inicial. Mirad, lo tenéis por aquí, es lo que más problemas suele dar, ¿vale? La fase inicial nos da una idea, bueno, no nos da una idea, nos dice cómo está el movimiento en el instante t0, es decir, dónde está el movimiento en el instante t0. No es lo mismo que un muelle, por ejemplo, en el instante inicial esté en la posición 1, que esté en la 2, que esté en la 3. En el instante inicial no es lo mismo. ¿Quién me va a decir eso? La fase inicial. La fase inicial me va a decir dónde está el muelle, el oscilador, en ese instante inicial. ¿Vale? Suena un poco raro todo, pero luego va cobrando un poco de sentido. ¿Vale? Más cosillas. Mirad, a todo lo que está dentro, lo que se llama el argumento de la función coseno, a esto se le llama la fase del movimiento. ¿Qué significa eso? A ver, un movimiento armónico, como todo movimiento, tiene sus fases. O sea, si yo tengo un péndulo oscilando, pum, pum, no es lo mismo que el péndulo esté aquí, que esté aquí, que esté aquí, que esté aquí. ¿Vale? Entonces, esto se llama fase porque gracias a esto vamos a saber en qué posición está. La amplitud siempre es la misma. O sea, este número siempre vale lo mismo. Siempre, no cambia. La amplitud es, pum, lo máximo que podemos llegar. En cambio, la fase me va a decir en qué posición estoy en cada instante, en qué fase del movimiento estoy. Pues igual estoy en el punto más bajo, en el punto de equilibrio, en el punto de máxima amplitud, un punto intermedio. ¿Vale? Esto me va a decir. De manera que si esto es la fase, esto será la fase inicial. Porque cuando t sea 0, esto va a valer 0, entonces esto será el coseno de delta. ¿Vale? Para la fase inicial se puede utilizar la letra delta o, a veces me la veréis a mí, utilizar phi. A lo mismo. ¿Vale? Según qué libros utilizamos una u otra. ¿De acuerdo? Bien, esto es la ecuación de una onda armónica. Y sobre ella vamos a trabajar y mucho. ¿Vale? Y hay que dominarla muy, muy, muy bien. Todos los conceptos y saber qué implican. ¿Vale? Bien, antes de seguir, vamos a ver un pequeño ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de un oscilador. ¿Vale? Fijaros, vais a ver ahora una bolita dando vueltas a lo largo de un círculo, es decir, una bola trazando una trayectoria circular. ¿Vale? Trazando una trayectoria circular. Sobre esa bola se ha dibujado esta línea de puntos que simplemente es una horizontal que va a seguir a la posición de la bola. Fijaros con atención. ¿Vale? La bola solo hace su trayectoria circular, ni acelera ni frena, no acelera ni frena. Y aquí tenemos la línea de puntos que simplemente es una línea horizontal que va con la bola.
Ahora, intentad abstraeros un poco, abstraer la mente y olvidaros de la bola. Mirad solo la línea de puntos. ¿Vale? Mirad solo la línea de puntos. Lo que hace la línea de puntos no se asemeja al ejemplo que hemos visto antes de un muelle, que caía y subía, caía y subía. Caía, ¿vale? Eso significa que un movimiento circular también es un movimiento armónico, ¿vale? Esta será la evolución del próximo año, que será ver la onda. Pero, de momento no. Un movimiento circular también tiene su reflejo en un movimiento armónico. Y un movimiento armónico, es decir, un péndulo oscilando o un muelle subiendo y bajando, también tiene su reflejo en el movimiento circular. De ahí que comparta la ecuación de un movimiento armónico simple, que no tiene por qué ser circular, como es el del muelle subiendo y bajando, ¿vale? Comparta una velocidad angular, una frecuencia angular. La frecuencia angular del movimiento armónico simple, ¿vale? Subir y bajar, sería lo mismo que la velocidad angular de su propio movimiento circular, ¿vale? Esto es muy interesante porque dentro de unas clases veremos que el movimiento armónico se puede asemejar a un circular y así se entiende un poco más fácil, ¿vale? Espero que quede claro esto. Bien, podemos evolucionar esto un poco, ¿vale? Y en vez de poner esa línea de puntos, poner un muelle, ¿vale? El muelle que hemos visto. Sí, esto no es una onda, ya lo sabemos. Vamos a tener el muelle subiendo y bajando, ¿vale? Fijaros, lo azul es un movimiento armónico simple. Lo rojo es un movimiento circular. No es el mismo movimiento, pero algo tienen en común, ¿no? Olvidaos de todo esto. Algo tienen en común. ¿Qué tienen en común? Que se mueven, parece que de la misma manera. Mientras que este hace un movimiento circular, este sube y baja al mismo ritmo. Comparten esa omega. De manera que habrá en algún momento alguna forma de representar esto como circular, como el otro tipo de movimiento. ¿Vale? Bien. Lo que quería que vierais con esto es simplemente eso, esa analogía entre el circular y el armónico simple, ¿vale? A la que nos referiremos más adelante. De momento, volvemos a lo nuestro. Dentro de lo nuestro hemos dicho que el movimiento circular tiene como ecuación que la posición es igual a por, el coseno de omega t más la fase inicial, ¿vale? Finalmente, alguna cosilla más. Mirad, se puede poner coseno o seno, da lo mismo. Algunos libros hacen seno, otros coseno, da lo mismo. ¿Cambia algo? Sí. Si aquí cambiamos el coseno por el seno, la fase inicial cambia también. Cambia para poder ajustarse los números, ¿vale? Ya sabéis que el coseno de 0 es 1, mientras que el seno de 0 es 0. Con lo cual, para cambiar esos números habría que cambiarlo. Nosotros este año no vamos a ver el cambio de coseno a seno. Siempre vamos a utilizar el coseno. Lo hemos decidido así para hacerlo más sencillo, ¿vale? Con lo cual, nuestra ecuación del movimiento es la posición es igual a la amplitud por el coseno de omega t más delta. ¿De acuerdo? Bien, vamos a analizar una serie de cosas de esta ecuación. Vamos a ver eso que hablábamos antes de la amplitud máxima y todo eso. Bien, imaginaros que yo tengo un muelle, ¿vale? Aquí está anclado a la pared, un muelle en reposo. Ya no dibujo esto como ondas, simplemente pongo una línea y punto. Un muelle en reposo, de manera que su posición en equilibrio es esta, ¿vale? Su posición inicial va a ser esta. Las posiciones que ocupe de aquí hacia la derecha van a ser positivas. El eje X va para allá. De manera que cuando esté en esta posición, va a estar en una posición negativa, ¿vale? Bien, este muelle empieza a estirarse.
y de repente se planta en esta posición, que resulta ser su máxima posición. ¿Qué va a hacer ahora? Volver. Entonces está en la posición, ha ido a la posición más A positiva. Pasará un tiempo y volverá, bajará y volverá aquí. ¿Hasta dónde va a llegar? Hasta la posición A negativa, ¿vale? Y entre medias, pues por supuesto, pues habrá pasado por esta posición que tiene X, a una distancia X positiva en este caso, está en el lado positivo. Si estuviera aquí sería X negativa, ¿vale? Bien, fijaros, ¿cuándo llegamos a la posición más A positiva? Cuando este coseno valga 1, es decir, para que el coseno valga 1, la fase tiene que ser 0, ¿vale? Ya veremos a ver cómo. Pero bueno, acordaros. Entonces, ¿cuál es la posición máxima que puede alcanzar un oscilador armónico? Pues como el coseno va de menos 1 a 1, pues A más A o menos A, ¿vale? X máxima será más o menos A. Una de esas dos, las dos son las máximas, ¿vale? Bien, vamos a ver dos ejemplitos muy sencillos. Un ejemplo clásico es en el que os damos la ecuación del movimiento, ¿vale? La ecuación de la posición, y os pedimos calcular todas las variables, ¿vale? Pues vamos allá. Bien, imaginad que tenemos la ecuación de posición x, o x de t es lo mismo, es igual a 4,2 por el coseno de 4pi t. Bien, ¿cómo se hace esto? Y así lo hacemos también en segundo de bachillerato. Comparamos esta expresión con la expresión general, ¿vale? Con la expresión general. ¿Cuál es la expresión general? X es igual a por el coseno de omega t más delta, ¿vale? Y empezamos a comparar. ¿Y cómo se compara? Pues a ojo. A 4,2, ¿vale? O sea, lo que multiplique al coseno es la A. Lo que multiplica al coseno es la A. Luego aquí, 4,2 es lo que vale A. A es igual a 4,2. No sé si estaba en metros o en centímetros. Voy a poner metros, ¿vale? Oye, imagínate que en vez de tener esto, tengo esto. Pues mirad, ¿y si en vez de eso tenéis esto? ¿Cuánto vale A? A es todo lo que multiplica el coseno, ¿vale? Porque aquí todo lo que multiplica el coseno es A, luego A es todo esto, ¿vale? Bien. Vamos con la parte de dentro, con el argumento. Fijaros, coseno de omega t más delta, ¿vale? Lo que multiplique a t es la frecuencia angular, lo que multiplica t. ¿Qué está multiplicando t? 4pi. Luego la frecuencia angular, omega es 4pi, ¿qué unidades? Radianes por segundo, ¿vale? Bien, y todo lo que esté sumando a t, todo lo que sume a t, es la fase inicial. En este caso no hay nada sumando a t, luego la fase inicial del movimiento es 0 radianes, ¿vale? Siempre vamos a utilizar el radián como unidad, sí o sí, siempre. Con lo cual, mucho ojo porque aquí, cuando calculemos cosenos, las calculadoras deben estar en radianes, ¿vale? Y aquí suele haber muchos fallos. Bien, pero os avisaremos cuando llegue el momento, ¿vale? De todas formas, tenedlo presente. Si nos piden para el instante t igual a 1, ¿cuánto vale la posición? Pues aquí habría que meter 1, sería el coseno de 4pi. El coseno de 4pi en grados decimales da una cosa distinta. El coseno de 4pi con la calculadora en radianes, ¿cuánto vale? 1, ¿vale? Porque 2pi es 0 grados, 4pi son 0 grados, el coseno de 0 grados es 1, ¿vale? Si no habéis entendido esto, volved hacia atrás y lo volvéis a ver, ¿vale? Bien. Nos quedarían por calcular la frecuencia y el periodo, ¿vale? La frecuencia angular es
2pi por la frecuencia. Luego, si la frecuencia angular son 4pi, aquí podemos sacar que la frecuencia son 2 hercios. ¿Vale? 2 segundos a menos 1. Y el periodo, la inversa de la frecuencia, 1 partido por 2, el periodo es 0,5 segundos. ¿Vale? Bien, no vienen las hojas, vamos a hacer otro ejemplo. Mirad, x igual a 3pi que multiplica al coseno de pi 2t más 1. ¿Vale? Muy sencillito. Parad ahora el vídeo. Para ahora el vídeo. Bueno, perdón, no lo pares ahora. Y calcula todo. ¿Vale? Calcula la A, la frecuencia angular y la fase inicial. Periodo y frecuencia no hace falta. ¿Vale? Para ahora. Bien, vamos a corregirlo. ¿Cómo se hace? Pues comparamos con la expresión general. La expresión general es x igual a por coseno de omega t más fase inicial. Bien, de un vistazo muy rápido ya podemos sacar que la amplitud son 3pi. A es igual a 3pi metros. ¿Vale? Bien, vamos a la fase. Omega. Omega es todo lo que multiplica t, pero fijaros, aquí se ha sacado un factor común. No pasa nada. Entonces, ¿qué hacemos? Pues volvemos a escribir esta ecuación con esto multiplicado. X es igual a 3pi coseno de el pi, lo metemos aquí dentro, entonces multiplica esto y multiplica esto. Coseno de 2pi t más pi. Y ahora ya sí que sí, esta expresión se puede equiparar con esta. ¿Qué tenemos? Que omega es todo lo que multiplica a t. Luego omega es 2pi. Phi, la fase inicial, es todo lo que está sumando al tiempo, es decir, t. ¿Vale? Perdón, pi. ¿Vale? Y eso sería. Bien, una última cosa. Tema unidades. ¿Cómo se expresan? Vamos a ver, lo normal es que todas las unidades estén en sistema internacional. Entonces, si el enunciado no lo dice, hay otra forma de indicar cómo están las unidades escritas, ¿vale? ¿Y qué es? Pues simplemente, si tenemos la expresión general, después de todo esto escribir SI, ¿vale? Entre paréntesis. ¿Qué significa tener la expresión y luego tener SI entre paréntesis después? Esto significa sistema internacional, es decir, sistema internacional de medidas, me imagino que todos los estaréis cogiendo, longitudes en metros, tiempo en segundos y ángulos en radianes. ¿Vale? ¿Veis? No está expresado aquí, en ningún punto hemos puesto metros ni nada, pero simplemente con escribir aquí sistema internacional ya se entiende que este 4,2 dice metros, que este tiempo va en segundos, ¿vale? Y que por supuesto el ángulo en radianes. ¿De acuerdo? Bien, vamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es muy importante, ¿vale? Nos dicen, no quiere pasar la hoja, se hace oscilar desde la posición de equilibrio a un cuerpo unido a un muelle horizontal, de modo que la separación máxima de dicha posición es de 3 centímetros. Si se han contado 20 oscilaciones en 5 segundos, ¿cuál es la ecuación representativa del movimiento? ¿Vale? Lo primero que nos dicen es, se hace oscilar de manera que la separación máxima de dicha posición es de 3 centímetros. Fijaros el dibujo que bien hecho está. Tenemos nuestro muelle en equilibrio, lo separamos y luego lo dejamos oscilar. Entonces el muelle, ¿qué va a hacer? Posición máxima negativa, máxima negativa, así todo el rato. Nos dice el enunciado que la separación máxima de dicha posición es de 3 centímetros. ¿Vale? Por lo tanto, si la separación máxima de dicha posición es 3 centímetros, ya sabemos que A es igual a 3 centímetros o, lo que es lo mismo, 0,03 metros. ¿Vale? Por otro lado, el enunciado nos dice que se han contado 20 oscilaciones en 5 segundos. ¿Vale? Se han contado 20 oscilaciones en 5 segundos. Bien, vamos a pensar, ¿qué nos dicen las definiciones de periodo y frecuencia? ¿El periodo qué es? Tiempo en hacer una oscilación.
que equivale, que es lo mismo que decir que hacer 2pi radianes, si fuera una vuelta. ¿Vale? La frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia es número de oscilaciones en un segundo. Y aquí me dicen que he hecho 20 oscilaciones en 5 segundos. Luego, yo puedo sacar cualquiera de las dos. ¿Cómo sacaría la frecuencia de ese dato? Si la frecuencia es el número de oscilaciones en un segundo y yo he hecho 20 en 5 segundos, entonces la frecuencia, ¿vale? La frecuencia será 20 oscilaciones en 5 segundos. Esos son 20. 20, perdón. Esos son 4 segundos por oscilación, ¿vale? 4 segundos a la menos 1, que es lo mismo que hercio. ¿Vale? Si yo quisiera sacar a partir de aquí el periodo es tiempo en hacer una oscilación. Luego, ¿qué habría que hacer? 5 segundos, 20 oscilaciones. Luego de aquí tengo, perdón, estamos hoy bien, 0,25 segundos. Ese sería el periodo. ¿Vale? Cualquiera de las dos me vale. Bueno, conocido el periodo o la frecuencia, ya conocemos la velocidad angular. O la frecuencia angular, perdón. La frecuencia angular es 2πf o también 2pi partido por t. ¿Vale? Por lo tanto, 2πf o 2pi partido por t, si vamos con 2πf, la velocidad angular será 2 por pi por 4, es decir, 8pi radianes por segundo. Mirad, el pi nunca se multiplica aquí, nunca. Siempre se deja indicado, porque en algún sitio se va a ir. ¿Vale? Siempre se deja indicado, nunca se multiplica. Bien. Entonces ya somos capaces de escribir gran parte de la ecuación. La ecuación general de una onda armónica es x en función del tiempo es igual a coseno de una onda armónica, perdonad, del movimiento armónico simple. Omega t más phi. ¿Vale? Por lo tanto, me fijo en lo que yo he calculado y empiezo a escribir. La posición que ocupará en función del tiempo será la amplitud máxima 0,03 por el coseno de omega 8pi por t, y aquí viene la clave, más la fase inicial del movimiento. Y esto es lo que tengo que averiguar ahora. ¿Cuál es la fase inicial del movimiento? Fijaros, la fase inicial tiene que ver con la posición que ocupa un objeto en un determinado instante, en el instante inicial. ¿Vale? Entonces, nos dice, estos ejercicios tienen una complicación que os cuesta mucho porque vais muy rápido y no leéis. Aquí hay que leer cada frase, cada palabra dice algo. Se hace oscilar desde la posición de equilibrio. Fijaros, son 3 letras. Desde la posición de equilibrio, 5. Desde la posición de equilibrio. ¿Qué significa ese desde la posición de equilibrio? Ese desde la posición de equilibrio, significa que en el instante inicial, cuando t es igual a 0, desde la posición de equilibrio. Se hace oscilar desde la posición de equilibrio. Cuando t igual a 0, x, ¿cuánto vale? La posición de equilibrio. 0. ¿Vale? En el instante inicial, x es 0, acordaros. Hemos dicho, posición de equilibrio vale 0. Y luego vamos de positivos a negativos, de positivos a negativos, de positivos a negativos. Luego, se hace oscilar desde en el instante inicial, la posición es 0. ¿Y qué hago yo ahora para calcular la fase inicial? Sustituyo, ¿vale? Sustituyo estas dos características en esta ecuación. Es decir, x es igual a 0. 0 es igual a 0,03 por el coseno de t igual a 0. Si yo aquí meto t igual a 0, entonces esto sale 0. Solo queda más phi, por el coseno de phi. ¿Vale? ¿Y ahora qué me queda? Pues resolver esta ecuación. Y esto es una tontería, queridos míos. 0 es igual a un número por el coseno de phi.
Entonces, esto no se hace despejando. Si algo es igual a 0, dos cosas que se multiplican es igual a 0, o esto es 0 o esto es 0. Esto no es 0, es 0,03. Luego, el coseno... Uy, qué mal. Voy a escribirlo otra vez. Luego, el coseno de phi es igual a 0. Y entonces, aquí hay que pensar, nada de calculadoras. ¿Cuánto vale phi? Phi es igual a... Si yo tengo la circunferencia... ¿Vale? Para que el coseno de un ángulo valga 0, estoy o aquí, ¿vale? En el ángulo en pi medios, o estoy en 3 pi medios. ¿Vale? Uno de los dos. ¿Cuál? Bueno, no tenemos todavía herramientas suficientes para decidir cuál de los dos es igual a 0, ¿vale? Para eso habría que ver la velocidad y en esas cosas nos metemos ya en segundo de bachillerato. ¿Vale? Luego... Phi nos vamos a quedar con el más pequeño. Phi es igual a pi medios. ¿Vale? Por otro lado, nos da lo mismo decir 3 pi medios que menos pi medios. Luego aquí también podemos indicar más menos pi medios. Cualquiera de las dos nos vale. ¿De acuerdo? Bien. Luego la ecuación queda así. Quitamos esto. Y sustituimos más menos pi medio. Ya os digo que si os dejáis el menos, no pasa nada. ¿Vale? Bien. De este ejercicio, vamos a ver si puede quedar un poco más claro esto de más menos. Coño, porque que sea más menos, esto significa que hay dos ecuaciones posibles. 8 pi t más pi medios. 8 pi t menos pi medios. Entonces, ¿cuál de las dos es la verdadera? ¿Qué está representando esto? Fijaros, en el instante inicial hemos dicho que el muelle está en la posición de equilibrio, en el 0, ¿verdad? ¿Qué puede hacer este muelle? Puede ir hacia acá o ir hacia allá. Es decir, a ver si me explico. Este muelle en la posición inicial está aquí. Imaginaros en el segundo después. ¿Dónde está? ¿Aquí o aquí? Puede estar en los dos sitios. ¿Vale? Puede estar en los dos sitios. ¿Quién me va a decir si está aquí o está aquí? Es decir, ¿quién me va a decir si se ha movido en esa dirección o se ha movido en esta? Si se ha movido en la dirección positiva o en la dirección negativa. Eso nos lo dice la fase inicial. ¿Vale? Si hubiéramos tomado una fase inicial de más pi medios, resulta que el objeto estaría aquí, en esta posición. Si tomamos una fase inicial de menos pi medios, el objeto se va a mover en la dirección negativa. ¿Vale? Perdón, he dicho que estaría. No estaría. El objeto está aquí. Pero en el instante siguiente, en función de la fase, se va a mover hacia la derecha o hacia la izquierda. Es decir, va a ir a posiciones positivas o va a ir a posiciones negativas. ¿Vale? Todo ello lo marca la fase inicial. Pero bueno, son muchas cosas las que os he metido en este vídeo. Volvedlo a ver si es necesario, pero ya os digo, no decaigáis, que este tema es muy importante para el próximo año. Es fundamental. Diría que el más importante de todos los de física. ¿Vale? Mucho ánimo.